Bueno, hablar sobre construcción de la identidad no es simplemente un tema teórico, sino que invoca consecuencias que podemos ver inicialmente para lo que nos interesa en esta discusión de aspectos clínicos y de aspectos sociales. Es decir, en la batalla por la identidad hay un diálogo entre mi conducta y la visión de mi conducta por terceros y cómo yo me reconozco. Eso lo afirmaba Burke en un texto que les había citado previamente, donde se los vuelvo a leer. En la construcción de lo que se es, se invocan diferentes repertorios de sentidos, identidades, presentados a través de situaciones y roles. Es decir, hay en mi entorno cultural una serie de conductas y estas conductas están vinculadas a identidades y en cierta manera constituyen la razón para la búsqueda de sentido. En otro texto que les había mencionado acerca de self-identity, mencionaba cómo los individuos se comprometen en establecer y mantener lo que son, sus autoconceptos, tanto para sí mismos como para los otros. Y veamos los dos polos, es decir, un proceso sano en el cual yo veo mi conducta y esa conducta confirma la identidad que predico acerca de mí, la confirma para mí y la confirma para terceros. Es decir, para decirlo más claro, y eso lo podemos ver, no sé, en el entorno del aula, es decir, yo soy el popular hace tal conducta. ¿Dónde encuentro yo eso? Lo encuentro en mi cultura. El popular de ese colegio, de ese curso, utiliza tal marca de ropa, se comporta de tal forma con las mujeres, es deportista o no, tiene tales características corporales o no. La adecuación o no a este perfil que encuentra por fuera tiene consecuencias en su identidad primero y luego las emociones que siente acerca de sí. Es decir, podría tener un impacto en la clínica. Ahora, hacia afuera, si el repertorio de ser popular en ese colegio incluye tratar de una manera inadecuada, de ciertas conductas inadecuadas con las mujeres, tiene consecuencias sociales. Si lo llevamos a un entorno más amplio, por ejemplo, pertenecer a un cierto grupo religioso radical, si ese cierto grupo religioso tiene un repertorio de conductas, ser yo más fiel o menos fiel a ese grupo se manifiesta en cómo yo me comporto y puede tener consecuencias personales, sentirme o no santo, sentirme o no culpable, sentir que soy una mala o una buena persona, que eso no lo siento, eso lo estoy pensando, tiene consecuencias emocionales acerca de mí, pero también me lleva a conductas sociales. Si la pertenencia a ese grupo incluye que yo me comporte de cierta manera en mi familia, de cierta manera con mis pares, entre comillas, los obligue a ser santos según ese modelo, u obligue a cierta conducta a la mujer, eso va a tener una serie de consecuencias también sociales. Esos repertorios están en el entorno en que yo me muevo. Por eso uno lo puede observar en determinados escenarios. En algunas zonas de La Guajira, por ejemplo, si ustedes escuchan un video que les he colocado allí, que en otras ocasiones hemos visto sobre las prácticas de enamoramiento, te das cuenta que algunas de esas prácticas de enamoramiento que se consideran lícitas, que se consideran expresión de la identidad, son realmente maltratadoras de la autonomía de la mujer e incluyen incluso prácticas que nosotros conoceríamos ahora como un secuestro. En el video que les he compartido allí sobre este palabrero hablando del amor, él planteaba como si la persona es muy tímida, a lo mejor se la lleva. Se la lleva es un acto que nosotros reconoceríamos por fuera del escenario como un acto contrario a la autonomía, un acto violento y un secuestro. Pero en ese entorno forma parte del repertorio de conductas. Entonces miren lo que implica ese impacto social del repertorio de la identidad. Nos ayuda a entenderlo para darnos cuenta que yo no puedo pretender cambiar esa estructura solo con reprimir y controlar, porque la conducta es validada. Algo similar ocurrió, por ejemplo, con una comunidad tradicional que practicaba la castración femenina en Colombia, que se hizo todo un proceso externo siempre externo, llegar desde fuera, plantear el modelo, sin llegar a debatir, a que ellos mismos debatan ese modelo cultural,
pues la gente se fue, se colocó, se premió, todo el mundo estaba feliz. Y después llegó la BBC y la BBC testimonió casi que casualmente que la práctica continuaba desarrollándose. ¿Por qué? Porque estaba vinculado al repertorio de conductas válidas para esa identidad. Entonces, no es simplemente un dato anecdótico y académico, la idea de cómo se construye la identidad, sino que nos permite comprender las razones por las que ocurre y nos permite entender que mientras esté vinculada determinada conducta a esa identidad, a ese repertorio, es decir, hacen esto los muchachos populares de este colegio con las chicas, el muchacho que se debate por cumplir ese estándar porque quiere ser popular, hará ese acto. Tú puedes reprimirlo, tú puedes castigarlo, tú puedes decir muchas cosas, colocar en la cartelera que eso no se hace, pero mientras el repertorio deseado, mientras el ideal de rol incluya esa conducta, se va a seguir haciendo porque va a seguir teniendo un impacto emocional positivo desarrollar esa conducta. Esa conducta va a manifestar la pertenencia a un cierto lugar social deseado. En esta caricatura que estoy colocando, ese cierto lugar ideal deseado es pertenecer al grupo de los populares. Cámbialo por un grupo religioso extremista, por ejemplo, que hay incluso una predicación moral sobre cuál conducta debe hacerse y cuál es el modelo de familia. Las personas que deseen pertenecer a el entorno, al grupo social más reconocido de ese escenario, van a hacer esas conductas y van a tener una retribución emocional positiva. En cierta forma, es la dinámica identitaria y cultural de una de las características de la desconexión moral. Hay una validación cultural de esa conducta. Y esa validación cultural, de hecho, no recibe ninguna punición en el actor porque el actor siente una recompensa emocional positiva por hacer esta conducta que su repertorio le dice que está bien y que manifiesta su santidad, su popularidad o aquello que sea el premio cultural de pertenecer a ese grupo.